Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión continuaremos revisando nuestra sección número 3. Ahora revisaremos y conoceremos cuáles son estos principios que hemos visto en clases anteriores. En primer lugar, necesitamos entender cuál es la relación que existe entre los principios, que son justamente estos valores que guían nuestro comportamiento, y los dominios de desempeño. Ambos elementos son claves en la gestión de proyectos porque recordemos, la gestión de proyectos es una mentalidad y una mentalidad que se basa justamente en los principios, en estos valores fundamentales. Estos valores se hacen realidad a través de tareas y actividades y procesos que existen en la gestión. Estos procesos aparecen dentro de los dominios de desempeño. De tal forma de hacer realidad o de generar una acción, de implementar los principios en el proyecto es a través de los dominios de desempeño. Ambos elementos permiten construir la mentalidad de gestión de proyectos. Si nosotros recordamos y vemos el Penbook octava edición, vamos a ver que los principios están en el estándar, mientras que los dominios de desempeño están en la parte de la guía, que es la segunda parte del curso y la segunda parte también del libro del Penbook octava edición. Una vez que entendemos la relación entre los principios y los dominios de desempeño y vemos que los dominios de desempeño son justamente la forma en la que hacemos realidad los principios, comencemos a revisar cada uno de estos principios. En primer lugar, vamos a comenzar con la dimensión proactiva. Y si nosotros recordamos, el primer principio relacionado con esta dimensión es el de adoptar una visión holística. ¿Qué significa holístico? Cuando pensamos en esta palabra, ¿qué nos viene a la mente? Cuando pensemos en esta palabra holístico, deberíamos considerar lo siguiente. Un enfoque holístico significa que no vemos el proyecto como un engranaje aislado. No es un elemento que está solo, sino que es una pieza que forma parte de un sistema mucho más grande. De esta manera nosotros entendemos que esta pieza, este engranaje, si se mueve va a afectar a otras piezas adicionales que están dentro de la organización. Para entender mejor esto, veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos un reloj. Este reloj, como vemos acá, tiene muchos engranes. Tiene engranes acá, engranes acá. Voy a cambiar de color porque no se ve tan bien. Vamos a ponerle con rojo. Y estos engranes están relacionados. Cuando este engrane de aquí se mueve, va a afectar a todos los demás elementos de la organización o a otros engranes y el funcionamiento del reloj. Cuando los proyectos de la organización están bien alineados y todos apuntan hacia un mismo objetivo, hacen que la organización funcione correctamente. Así como cuando vemos que este engrane de aquí está funcionando correctamente, va a hacer que se marque efectivamente la hora correcta. De la misma forma, cuando un proyecto funciona efectivamente y por las razones adecuadas, hace que la organización funcione bien. De esta manera vamos a ver que cada engranaje que está aquí pertenece a un sistema. Por eso tenemos acá la palabra de pensamiento sistémico, que es hacia donde apunta el tema de la visión holística. La visión holística busca que nosotros pensemos o tengamos una mente de pensamiento sistémico. No pensemos en el proyecto de forma aislada, sino cómo ese proyecto se integra dentro de una organización. Y las decisiones que tomemos deben estar enfocadas no solamente en el bienestar del proyecto, sino de toda la organización. De esta forma, este principio implica entender y gestionar los proyectos considerando todos los componentes que tiene el proyecto y cómo cada uno de estos componentes y sus interdependencias forman parte de un sistema mucho más grande. Veíamos antes, esto tiene que ver con un pensamiento sistémico. Pensamos en el proyecto como un elemento que forma parte de un sistema mayor. Este principio afecta a los proyectos. ¿Cómo afecta a los proyectos y por qué es importante este principio? La importancia y el impacto que tiene este principio en los proyectos se basa en tres elementos. En primer lugar, cuando nosotros tenemos un pensamiento holístico, una visión holística, aseguramos que las decisiones que nosotros tomamos del proyecto consideren los elementos y sus interdependencias. De esta manera, tenemos una visión global de lo que está pasando en el proyecto. ¿Esto para qué nos ayuda? Nos ayuda para poder tener una gestión proactiva de los riesgos. Los riesgos son elementos que están fuera del proyecto comúnmente. Y cuando nosotros tomamos y consideramos todo el sistema y no solo nuestro proyecto, vamos a poder identificar efectivamente los riesgos. De esta manera, si mi proyecto está aquí,
Cuando yo analizo los riesgos en torno a todo a este proyecto, todo lo que existe, puedo identificar los riesgos de mejor forma. Y existe esta gestión proactiva, porque estoy pensando en lo que le rodea y cuál es su interacción e interdependencia. Adicionalmente, cuando nosotros vemos a todo lo que le rodea al proyecto y cómo el proyecto se relaciona con otros elementos de la organización, podemos involucrar efectivamente a los interesados, porque sabremos cómo nuestro proyecto afecta tal vez a otros departamentos, un departamento de finanzas, un departamento de producción, de calidad o de seguridad. Y logramos de esta manera poder involucrar efectivamente a los interesados e identificarlos. ¿A través de qué? A través de todo el ciclo de vida del proyecto, no solamente de un elemento, sino de todo el proyecto, porque a eso hace referencia cuando hablamos del ciclo de vida. Nosotros vamos a considerar y vamos a pensar que el proyecto y la visión holística va a ser a través de todo el ciclo de vida del proyecto, desde su inicio hasta su fin. Si tomamos en cuenta esto y vamos viendo cómo el proyecto se relaciona con otros elementos, desde el inicio hasta su fin, podremos identificar a los interesados, podremos identificar los riesgos de manera efectiva, lo cual genera un impacto muy alto en el proyecto. Para entender mejor esto, podemos ver el siguiente ejemplo. Pensemos en una organización, en una ONG. Esta ONG tiene proyectos y los proyectos que tiene se enfocan en realizar, en crear materiales educativos y eventos. Esto es la visión centralizada, esta es una visión estrecha porque solo está pensando en el proyecto y en los resultados que el proyecto genera. Esto limita justamente el impacto que tiene el proyecto. Si nosotros no solamente, o esta ONG no solamente se centra en este entregable, en lo que va a generar, sino cómo puede este proyecto relacionarse con otros elementos y tener una visión holística, podría ver que estos materiales y elementos educativos que está generando el proyecto se podrían alinear con iniciativas que tiene el gobierno y obtener subvenciones, lo cual genera que nosotros no solo nos fijemos en el proyecto, sino en algo más grande. ¿Por qué? Porque estos elementos que tenemos, este proyecto que estamos generando, o esta ONG está generando, cuando ya considera y alinea sus objetivos y lo que está haciendo con un elemento mucho más grande, como puede ser iniciativas del gobierno, va a tener una visión holística. Y esta visión holística hace que el impacto sea mayor. ¿Por qué? Porque está considerando a la comunidad, al gobierno, y la ONG está tomando en consideración a todos los elementos de este sistema. Este sistema de acá, en este caso, va a ser la comunidad, quienes son los interesados que reciben el beneficio, el gobierno, en donde nosotros estamos haciendo que nuestros objetivos se alineen al objetivo del gobierno, y de esta manera logramos un impacto mucho mayor. Y a su vez un impacto que sea duradero. Eso es lo que buscamos con una visión holística. Que el proyecto no piense que está solo, que está en un lugar apartado y que no tiene ninguna relación con otros elementos, sino que el proyecto pertenece a un sistema más grande. Tenemos que entender ese sistema y tenemos que formar parte de ese sistema, porque de esa manera lograremos proyectos que realmente tengan éxito. De esta manera concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión.